Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy hablaremos sobre la anemia. Nuestro grupo está conformado por Luis Alarcón, Juan Carrasco, Javiera González, Sebastián Lorca, Karen Mancilla, Valentina Méndez y quien le habla, Lisbeth Olave. ¿Qué es la anemia? La anemia es cuando existe una disminución en la masa eritrocitaria y de la concentración de hemoglobina que circula en nuestro organismo. Esta se encuentra por debajo de los límites que son considerados como normales para un paciente y se debe tener en cuenta los siguientes factores, como por ejemplo la edad, el sexo, las condiciones medioambientales y el estado fisiológico, ya sea si el paciente es un neonato, una mujer embarazada o una persona de la tercera edad. Hay que considerar que la anemia es cuando existen los rangos de hemoglobina son menores a 13 gramos por decilitro en un varón adulto. En una mujer adulta, menor a 12 gramos por decilitro y en una mujer embarazada, menor a 11 gramos por decilitro. A la izquierda se puede ver una imagen donde la sangre está normal. Esto quiere decir que las concentraciones de glóbulos rojos están en sus rangos normales, en comparación al lado derecho, donde la anemia se encuentra una disminución de glóbulos rojos. Clasificación o tipos de anemia. Primero que todo están por patogenia, en donde está la anemia regenerativa, que ocurre cuando aumenta los reticulocitos como respuesta a una pérdida de glóbulos rojos. Por ejemplo, cuando existe un sangramiento o está asociado a algún tipo de enfermedad hemolítica. La anemia hiporregenerativa es cuando los reticulocitos normales o disminuidos principalmente se ven afectados por el déficit de la producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, en algún tipo de alteración de la médula ósea por alguna deficiencia nutricional o en el caso de alguna enfermedad crónica. O también puede ser por tumores. Otra clasificación es por morfología. Acá se clasifican a las anemias según su función del tamaño de los hematíes. El volumen corpuscular permite subdividir a las anemias en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. La primera, la anemia microcítica, es cuando su volumen corpuscular medio menor a 80. Y las causas más frecuentes son la deficiencia de hierro o algún tipo de anemia secundaria adherida a alguna enfermedad crónica. La anemia normocítica es cuando el volumen corpuscular medio se encuentra entre los rangos de 80 y 100 y las causas más frecuentes son anemia secundaria o algún tipo de hemorragia aguda. La anemia macrocítica es cuando el volumen corpuscular medio es mayor a 100 y las causas más frecuentes es la deficiencia de vitamina B12 o el déficit del ácido fólico, algún tipo de enfermedad como el hipotiroidismo y las enfermedades hepáticas. Otra categoría es por pérdida de sangre, en donde están las pérdidas sanguíneas, agudas. Un claro ejemplo de este tipo son hemorragias postraumáticas o algún tipo de hemorragia masiva, ya sea digestiva, urinario o genital. Otras son las pérdidas crónicas. Esta quiere decir también por algún tipo de hemorragia, pero estas son abundantes. Hay que aclarar que existe también pérdida brusca del volumen sanguíneo. Si se pierde hasta el 20% del volumen sanguíneo, se puede encontrar al paciente sin alteraciones circulatorias. En un paciente que pierda entre el 20 al 30% del volumen sanguíneo, puede presentar el taquicardia o algunas veces una hipotensión postural. Y si es que el paciente llegara a perder más del 30% del volumen, puede ya causarle un shock hipovolémico. Otra categoría son las presentaciones clínicas, en donde se subdividen
en anemia aguda y en anemia crónica. El diagnóstico de la anemia. Primero que todo, el enfermero debe fijarse tanto en los signos que presenta el paciente como en la forma de las presentaciones de la anemia. Y después deberá recurrir a diversas pruebas de laboratorio para confirmar sus sospechas. En las manifestaciones clínicas se debe realizar primero un historial clínico con la exploración física del paciente. Este es el primer paso que se debe seguir. Luego se deben descartar si es que existe algún tipo de hemorragias o alguna enfermedad subyacente. Su estudio debe realizarse con la consideración del sexo, la edad, el estado fisiológico, la forma de presentación, si es que llegara a presentarse una anemia, si es aguda o crónica, y el tiempo de evolución de los síntomas o signos que el paciente pueda decirnos en el historial clínico. Posteriormente a eso se debe realizar las pruebas de laboratorio, en donde debemos confirmar el diagnóstico de anemia. Y para eso debemos realizar un hemograma. Este hemograma nos permitirá determinar los niveles de hemoglobina en la sangre, junto con otros parámetros que indicarían la morfología y el tamaño de los hematías. Además, el hemograma nos puede informar de algunas alteraciones que existan en algunas otras células sanguíneas, como por ejemplo son los glóbulos rojos y las plaquetas. Efectos en la salud. La anemia en las personas diagnosticadas puede tener diversos efectos. Primero, puede presentar fatiga severa, que al cabo de unos días puede transformarse en fatiga intensa. La anemia grave puede hacer que te sientas tan cansado que no puedas realizar las tareas diarias. También puede presentar complicaciones en el embarazo. Las mujeres embarazadas que tienen anemia por deficiencia de sulfato ferroso pueden tener más probabilidad de sufrir complicaciones como un parto prematuro. También se puede presentar problemas cardíacos. La anemia puede ocasionar latidos del corazón irregulares o acelerados, como es la llamada arritmia. Cuando tienes anemia, el corazón debe bombear más sangre para compensar la falta de oxígeno. Esto puede ocasionar un corazón dilatado o insuficiencia cardíaca. Y la más extrema, que es la muerte. Algunas anemias hereditarias, como la anemia de células falciformes, puede provocar varias complicaciones potencialmente mortales. Perder mucha sangre rápidamente genera una anemia aguda y grave y puede ser mortal. Los síntomas de la anemia, como punto principal, es la palidez. Es uno de los signos más característicos de la anemia y una consecuencia directa de la vasoconstricción generalizada y del descenso de la concentración de la hemoglobina en sangre. Segundo punto es la astenia, que constituye un sistema general muy ligado a la anemia, como por ejemplo sentirse cansado. Luego tenemos la disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire. Siguiente sería la fatiga muscular, que incluso con pequeños esfuerzos te da ese dolor. Luego tenemos manifestaciones cardiocirculatorias, como por ejemplo la taquicardia, palpitaciones que son constantes en caso de anemia moderada o intensa. Especialmente cuando se instaura bruscamente. Luego también se destacan los trastornos neurológicos, son alteraciones de la visión, cefalea, que es el dolor de cabeza. Cuando la hemoglobina desciende por debajo de los 30 gramos por litro, pueden aparecer signos de vértigo e incluso un estado de coma. Lo otro punto importante son las manifestaciones neuromusculares, que consiste en el cambio de conducta
y trastornos visuales, insomnio, desorientación e incapacidad para concentrarse. Luego tenemos las alteraciones renales. Se produce una retención acuosa que puede dar lugar a la aparición de edemas o hinchazón en las piernas. Y por último, trastornos digestivos que consisten en anorexia, náuseas y ocasionalmente estreñimiento. Bueno, lo siguiente son las causas. Las causas. La primera causa es deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folato, destrucción de los glóbulos rojos antes de lo normal, lo cual puede ser causado por problemas con el sistema inmunitario, enfermedades prolongadas como enfermedad renal crónica, cáncer, colitis ulcerativa o artritis neumatoidea. Tratamiento. El tratamiento de la anemia debe originarse a la causa que lo produce. Como vemos en el siguiente esquema, hay distintos tipos de anemia y con ello distintos tratamientos. Primero, está la anemia por deficiencia de hierro. Su tratamiento para esta forma de anemia generalmente implica tomar suplementos de hierro y cambiar la dieta alimenticia. 2. Las anemias por las vitaminas. El tratamiento para la deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 incluye suplementos dietéticos y el aumento de estos nutrientes en su dieta. Si el sistema digestivo tiene problemas para absorber la vitamina B12 de los alimentos que consume, es posible que se necesite de inyecciones de vitamina B12. La anemia aplástica. El tratamiento para esta anemia puede incluir transfusiones de sangre para así aumentar los niveles de glóbulos rojos. La anemia de células falciformes. Su tratamiento incluye oxígeno, analgésicos y líquidos orales e intravenosos, para así reducir el dolor y prevenir las complicaciones. Los médicos también podrían recomendar transfusiones de sangre, suplementos de ácido fólico y antibióticos. Un medicamento para el cáncer llamado hidroxiurea también se utiliza para tratar la anemia de células falciformes. La talasemia. La mayoría de las talasemias son leves y no requieren tratamiento. Las formas más graves de talasemia generalmente requieren transfusiones de sangre, suplementos de ácido fólico, los medicamentos, en algunos casos la extirpación del vaso o un trasplante de células madre de sangre y médula ósea. En otros casos también está la anemia de enfermedades crónicas. Si los síntomas se vuelven graves, una transfusión de sangre o inyecciones de una hormona sintética normalmente producida en los riñones, que es la eritropoyetina, pueden ayudar a estimular la producción de glóbulos rojos y aliviar la fatiga. Rol de enfermería. El rol de las enfermeras y los enfermeros es brindar un cuidado al paciente con principios científicos, por lo cual, al saber todo lo referente con la anemia, se podrá realizar las intervenciones cuando la persona se encuentra, por ejemplo, hospitalizada, como son educar al paciente acerca de su patología, suministrarle oxígeno ya que el nivel de hemoglobina ha bajado y esto quiere decir que no hay suficiente oxígeno en los tejidos. La administración de medicamentos como lo son el ácido fólico, el sulfato ferroso y la vitamina B2. También se deben explicar los efectos adversos de estos, como en el caso específico del sulfato ferroso, que ocasiona que haya un cambio en el aspecto de las heces,
porque cambian de color. Vigilar el peso corporal diario, vigilar la ingesta de líquidos administrados y eliminados, los cuidados en la piel y los cuidados en la transfusión de sangre si es necesario. Caso clínico. Una mujer de 57 años acudió a su médico de atención primaria porque hace algunos días había estado pálida y letárgica, es decir, con mucha fatiga, a lo que su médico indica algunos exámenes. Al revisarlos, el médico confirma que presenta niveles bajos de hemoglobina, con una saturación de hierro del 4%, es decir, bajo los parámetros normales, al igual que sus niveles de ferritina en sangre que estaban bajos los parámetros normales. Con esta información, más los síntomas que presenta la paciente, todo indicaría que su diagnóstico es anemia por deficiencia de hierro. A lo que el médico indica a la paciente implementar alimentos ricos en hierro en su dieta, en lo posible de fácil absorción, como es el pescado, las espinacas, las legumbres y la salsa, seguida de suplementos de hierro por vía oral, con el objetivo de restaurar los parámetros hematológicos alterados. Conclusión. Como resultado de esta investigación, es posible concluir que existe una relación sumamente importante entre la alimentación y el estado de salud de una persona, puesto que, como en el caso clínico anterior, la ingesta inadecuada de nutrientes tales como el hierro, ácido fólico y vitamina B12 genera patologías por deficiencia de ellas, como lo es la anemia. También es importante llevar un tratamiento adecuado para dicha patología, pues solo corregir la anemia temporalmente puede incluso empeorar al paciente si no se trata la causa.